La mayoría de la gente cree que rendirse es una elección. No lo es. Rendirse es el resultado inevitable de una mente que nunca ha aprendido a soportar el dolor. Todos quieren ganar, pero pocos están dispuestos a enfrentarse al silencio, al fracaso y al vacío. La persistencia no es una virtud bonita, es un instinto brutal, forjado a base de repetición y derrota. No se aprende en los libros, se aprende con el sufrimiento. Tuve que perderlo casi todo para entender esto. La ilusión de la comodidad de las promesas, la vanidad de querer reconocimiento. Todo tuvo que morir antes de descubrir lo que significa seguir adelante. La persistencia no se trata de motivación, se trata de estructura, de tener algo dentro de ti que no se rompe, incluso cuando todo lo demás ha sido destruido. Es una fuerza silenciosa, fría y paciente. El mundo no recompensa a quienes lo intentan, sino a quienes resisten. Respeta a quienes perseveran sin quejarse, a quienes se mantienen en pie cuando otros se han doblegado. La persistencia es una guerra larga y sin testigos, y es en esta soledad donde nace el poder. Cada dolor conlleva una lección, cada pérdida un mapa. Y al final, la vida solo te pide una cosa, que sigas adelante. Estas dos elecciones no tratan sobre motivación efímera, tratan sobre estrategia emocional, mental y espiritual. Tratan sobre el tipo de persistencia que no depende de la esperanza, sino de la claridad, la que convierte el sufrimiento en disciplina, la que transforma la derrota en fuerza, la que te transforma en algo indestructible. La persistencia no se trata de negar el dolor, sino de dominarlo, porque en el fondo, el secreto es simple. La vida siempre te pondrá a prueba, y cada vez que pienses en rendirte, recuerda. El dolor solo te pregunta si estás listo. Todo lo demás es ruido. Todo lo demás es distracción. No rendirse nunca. Llega un momento en que todo parece desmoronarse. Las promesas que te hiciste a ti mismo se vuelven demasiado pesadas. El camino se estrecha y el mundo parece reírse de tus esfuerzos. Es entonces cuando muchos se dan por vencidos. Pero el error es creer que el dolor es señal de debilidad. En realidad es el bautismo. Todo hombre que desee forjar su destino debe atravesar el infierno de su propia resistencia. El dolor no es el obstáculo, es el campo de entrenamiento. Aprendí desde muy joven que el dolor es el lenguaje de la transformación. Limpia el exceso, elimina lo superficial y revela lo más puro de ti, la capacidad de seguir adelante incluso sin razón aparente. La persistencia nace cuando muere el placer, cuando lo único que queda es el deber silencioso de no detenerse. Es en este punto donde se define el carácter. Mientras los débiles buscan escapar, el estratega observa, comprende y se adapta. Quienes dominan el dolor no lo niegan, lo estudian. Como un guerrero que conoce el peso de su armadura, aprenden a moverse con él. Cada herida se convierte en un mapa, cada derrota en una coordenada. No hay verdadera persistencia sin un autoconocimiento profundo. Y este conocimiento solo surge cuando enfrentas la incomodidad de frente, sin pedir que pase pronto. El dolor es la prueba de la autenticidad. Separa a quienes quieren aparentar fortaleza de quienes realmente la tienen. Y cuando empiezas a verlo como una señal de progreso, algo cambia en tu interior. El miedo desaparece. El sufrimiento se convierte en combustible. Entiendes que la perseverancia no es una virtud, sino un arma. Y cuanto más aguantas, más peligroso te vuelves para el mundo que te rodea. En definitiva, dominar el dolor no se trata de ganar, sino de aceptar que la vida está hecha para ser soportada. Lo que destruye a otros te moldea. Lo que te paraliza te fortalece. Y cuando te das cuenta de esto, descubres que el sufrimiento nunca fue tu enemigo. Era tu amo disfrazado, preparándote para lo que vendría después. La mayoría de la gente sufre en vano. Siente dolor, pero no aprende de él. Se ahoga en emociones, transforma el sufrimiento en drama y al final vuelve al mismo punto. Pero el sufrimiento solo tiene valor cuando se descifra. La resiliencia no es resistencia ciega, es inteligencia aplicada al dolor. Es la capacidad de usar lo que te duele como una herramienta, no como una cicatriz. Sufrir con inteligencia significa observar la caída con calma.
Significa no reaccionar impulsivamente cuando el mundo te empuja al suelo. Cuando todo parece fuera de control, el instinto es luchar, pero el estratega sabe que es en este caos donde se revelan las brechas. La paciencia se convierte en una forma de ataque. Cada segundo de silencio es un movimiento invisible de poder. El dolor deja de ser castigo y se convierte en preparación. La gente confunde resiliencia con pasividad. Creen que perseverar es lo mismo que aceptar el destino. Pero quienes son estratégicamente resilientes actúan en silencio. Observan las fuerzas que los oprimen, comprenden su naturaleza y aprenden a controlarlas. Esta es la diferencia entre quienes sufren y quienes evolucionan. Los primeros gritan, los segundos escuchan, los primeros se rebelan, los segundos toman nota. Con el tiempo me di cuenta de que el sufrimiento es un lenguaje que pocos entienden. Habla en clave. Cada fracaso, cada rechazo, cada pérdida es un mensaje sobre quién eres y dónde sigues estancado. La resiliencia estratégica consiste en traducir estos mensajes. El poder proviene de interpretar correctamente el dolor. Y cuando aprendes a escuchar, descubres que siempre ha intentado enseñarte algo. En definitiva, la verdadera fuerza reside en transformar el dolor en dirección. Con cada golpe ajustas tu rumbo. Con cada caída te vuelves más calculador. Sufrir con inteligencia es como afilar una espada. Cada chispa es un avance, cada golpe, una mejora. Y al final, lo que una vez te destruyó, ahora te afila. Porque el poder no está en soportar el sufrimiento, sino en saber qué hacer con él. Las mayores derrotas que he sufrido no vinieron de enemigos externos. Vinieron de dentro, de un miedo paralizante, una ira cegadora y una ansiedad que destruye la claridad. Durante mucho tiempo creí que la persistencia era cuestión de fuerza física o suerte. Entonces me di cuenta, todo empieza y termina con el control de las emociones. El guerrero que domina el campo de batalla es el mismo que domina su propio corazón. Sin esto, toda estrategia se derrumba. La mente es traicionera. Te convence de que algo es urgente cuando en realidad solo es un ego herido. Te susurra que estás perdiendo el tiempo, que deberías rendirte, que a nadie le importa. Y es en este diálogo interno donde se decide el destino de los fuertes y los débiles. El enemigo está dentro, disfrazado de razón. Debes observar tus propios pensamientos como si fueran ajenos, con frialdad, sin identificarte con ellos. El autocontrol es un acto de espionaje mental. Recuerdo noches en las que todo parecía escaparse de mi control. Mi cuerpo estaba cansado, mi mente iba a mil. La duda me roía cada decisión. Hasta que me di cuenta, la emoción no es el problema, sino el apego a ella. Permitir que el miedo exista, sin obedecerlo, es el comienzo de la libertad. El control emocional no consiste en reprimir los sentimientos, sino en no permitir que decidan por ti. Esto es puro poder. Los grandes estrategas de la historia, desde Sun Tzu hasta Napoleón, lo sabían. La calma en medio del caos es lo que intimida al enemigo. Cuando mantienes la mirada fija mientras todo se desmorona, algo cambia en el ambiente. Otros empiezan a dudar de su propia fuerza. Y en ese instante, la ventaja cambia. El autocontrol es una forma silenciosa de dominio sobre el mundo. Al final, la persistencia significa resistir el colapso interno. Cuando aprendes a silenciar la tormenta, el dolor pierde fuerza. El enemigo interior se disuelve. Y lo que queda es una mente aguda, serena y peligrosa, lista para el siguiente desafío, sin prisas, sin miedo. En constante movimiento, el mundo es un juego de mesa. Pero pocos se dan cuenta de que la mayoría de la gente juega sin conocer las reglas. Entran al juego impulsados por el impulso, la emoción o la vanidad, y se sorprenden al perder. La persistencia, en este contexto, no se trata solo de soportar el impacto de las derrotas, sino de comprender el juego en curso. El dolor, el fracaso, la resistencia, todo forma parte de una coreografía invisible. El secreto está en descifrar el ritmo, no en luchar contra él. Durante mucho tiempo, intenté imponer mi voluntad a las circunstancias. Forcé resultados, exigí respuestas inmediatas y me frustré cuando el mundo no me obedecía. Hasta que me di cuenta de que la vida no se doblega ante la fuerza bruta, sino ante la interpretación inteligente. Cada obstáculo tiene un código,
y quienes aprenden a interpretarlo sobreviven donde otros fracasan. La persistencia significa leer las señales y actuar según el flujo oculto del juego. Los poderosos nunca se enfrentan al mundo directamente. Lo comprenden. Observan sus movimientos, sus intenciones, sus silencios. Saben que el juego de la vida se compone de fuerzas sutiles, egos, miedos, ambiciones, ilusiones, y que el verdadero poder no reside en reaccionar, sino en anticiparse. Los persistentemente ingenuos intentan cambiar el sistema, los persistentemente sabios aprenden a navegar en él. Es esta comprensión la que separa al superviviente del vencedor. Con el tiempo he llegado a comprender que la persistencia ciega es tan peligrosa como rendirse demasiado pronto. Quienes persisten sin comprender el terreno cavan su propio hoyo. La verdadera persistencia es estratégica, observa, recopila datos y se adapta. Es paciente, como el veneno, esperando el momento oportuno para actuar. La persistencia consiste en descifrar el escenario y actuar con precisión quirúrgica, sin prisas, pero sin pausas. Y cuando finalmente ves las reglas invisibles, algo cambia. El caos empieza a tener sentido. El sufrimiento se convierte en parte de la ecuación, deja de ser un error. Entiendes que la vida nunca estuvo en tu contra. Solo te ponía a prueba para ver si podías ver más allá de la superficie. Porque al final, solo quienes descifran permanecen en el juego. La gente idealiza la persistencia como si fuera una llama interior eternamente ardiente. Pero en realidad, la persistencia es aburrida. Es una repetición casi mecánica, hecha en silencio, lejos de los aplausos. La rutina es brutal porque destruye el ego. Te obliga a lidiar con la lentitud del progreso, con la monotonía del esfuerzo continuo. Y es precisamente en esta incomodidad donde nace la verdadera fuerza. La repetición no es un castigo, es el perfeccionamiento del alma. Aprendí que la maestría no proviene de momentos de inspiración, sino de la práctica incansable. Un músico que toca la misma nota 1000 veces no es terco, se está volviendo libre. La disciplina es una forma de libertad. Cuando transformas el hábito en ritual, la fatiga en patrón y la resistencia en rutina, lo imposible empieza a ceder. La persistencia deja de ser esfuerzo y se convierte en naturaleza. La mayoría de la gente se rinde no por falta de talento, sino porque no soporta la falta de resultados inmediatos. Quieren sentir progreso constantemente, cuando, en realidad, el progreso se acumula silenciosamente. Los grandes artistas, estrategas y líderes lo entienden. Se basan en la repetición ciega. Hacen lo que hay que hacer, incluso sin motivación, incluso sin esperanza. El cuerpo actúa mientras la mente aún duda. Ese es el secreto. La rutina brutal también es una prueba de identidad. Separa a quienes aman el proceso de quienes solo desean el resultado. Quienes soportan la repetición sin placer aparente son quienes verdaderamente persisten, porque la repetición con el tiempo destruye todo lo falso, y lo que queda es solo lo esencial. La persistencia es repetición hasta que el esfuerzo desaparece y solo queda el instinto. Al final, comprendí que la rutina es una forma de fe silenciosa. Es creer en el movimiento, incluso cuando nada cambia. Cada día igual es una declaración. Sigo. Y esta continuidad a la larga se vuelve invencible. Porque el mundo se cansa, la gente se rinde. Pero quienes siguen repitiendo con una disciplina inquebrantable, inevitablemente ganan. No por suerte, sino por el agotamiento de su propio destino. Los obstáculos no son enemigos, sino aliados disfrazados. Pero se necesita una mente entrenada para comprenderlo. El hombre común ve la barrera y se retira, creyendo que existe para detenerlo. El estratega observa y comprende. El obstáculo es parte del plan. La vida no te bloquea, te dirige. Lo que parece un retraso a menudo es un desvío necesario. Persistir significa aceptar que el camino nunca será recto. Hay una ley silenciosa que rige todas las victorias. Lo que te frena, te fortalece. Lo que te humilla, te pule. Esta es la ley de la inversa. Cuando algo parece destruirte, en realidad te está moldeando.
Es la fuerza del hierro la que crea acero. Es la presión del dolor la que revela la concentración. Quienes logran grandes cosas no son quienes enfrentaron menos obstáculos, sino quienes aprendieron a usarlos como peldaños. El secreto reside en invertir la perspectiva. En lugar de preguntarse, ¿por qué me pasó esto? El estratega pregunta, ¿cómo puedo usar esto? Esta simple inversión lo cambia todo. La mente que resiste el caos se desespera. La mente que lo absorbe evoluciona. Cada obstáculo encierra una lección que no se podría aprender de otra manera. Es el precio del poder. Cada logro exige un tipo específico de dolor. Piensa en cualquier maestro. Un artista rechazado, un emprendedor fracasado, un soldado derrotado. Todos llevan cicatrices que se han convertido en símbolos de sabiduría. No evitaron los obstáculos. Aprendieron a sortearlos. Los persistentemente ingenuos luchan contra el muro. Los persistentemente sabios aprenden a escalarlo, cavar o transformarlo en refugio. Este es el verdadero arte de la adaptación. Al final, me di cuenta de que cada dificultad que intentaba evitar era exactamente lo que necesitaba afrontar. La perseverancia no se trata de continuar a pesar del obstáculo, sino, por su culpa, es la fricción la que crea fuego. Es la caída la que despierta el instinto. Cuando comprendes esto, el miedo desaparece, y lo que antes parecía un castigo se revela como el mayor regalo de la vida, el impulso silencioso hacia tu propia grandeza. Hay un tipo de soledad que destruye y otro que fortalece. La diferencia radica en cómo la abordas. La mayoría de la gente rehúye el silencio, buscando distracciones, compañía, ruido, cualquier cosa que les impida escuchar sus propias mentes. Pero el estratega lo sabe, el aislamiento no es un castigo, es refinamiento. Es en el silencio donde surge la claridad. Es cuando el mundo se aleja que finalmente empiezas a ver con claridad. La soledad es el laboratorio del poder. Durante años, asocié la soledad con la debilidad. Con el tiempo, me di cuenta de que el aislamiento era el único entorno en el que realmente evolucionaba. Fue entonces cuando aprendí a soportar la falta de estímulos, a vivir con mis pensamientos, a lidiar con el vacío. La soledad te obliga a conocerte a ti mismo, y esa es una confrontación brutal. No hay máscaras ni distracciones, solo la cruda verdad de quién eres. Y de ahí es precisamente de donde proviene la verdadera persistencia. El aislamiento productivo no es una vía de escape. Es una decisión deliberada de alejarse del ruido para comprender la esencia. Las grandes mentes siempre lo han sabido. Leonardo da Vinci, Nietzsche, Tesla. Todos comprendieron que el aislamiento era la condición necesaria para crear algo que el mundo aún no podía comprender. La persistencia requiere este tipo de soledad, la capacidad de continuar, incluso sin testigos, incluso sin reconocimiento. Es en el aislamiento que el ego muere. Dejas de actuar para demostrar algo y empiezas a actuar porque tienes que hacerlo. Porque el acto mismo se convierte en la razón. Y cuando esto sucede, el trabajo se purifica. Las intenciones se aclaran. La energía se concentra. Lo que antes era una búsqueda de aprobación se convierte en disciplina silenciosa. El aislamiento revela la diferencia entre quienes quieren ganar y quienes necesitan ganar. Con el tiempo, aprendí a valorar el silencio como un campo de batalla privado. Me confronta, me pone a prueba, me moldea. Y poco a poco, me di cuenta de que ya no estaba solo. Me acompañaba mi propia fuerza. La soledad deja de ser una carga cuando comprendes que es en ella donde nace la resiliencia mental. Es el terreno árido donde la persistencia se vuelve inquebrantable. Hay una persistencia pura, sin adornos, sin expectativas, una persistencia fría. Surge cuando muere la esperanza, cuando dejas de esperar recompensas, resultados, reconocimiento. En ese momento el acto de continuar deja de ser emocional y se vuelve esencial. Es una entrega total a lo que hay que hacer. La persistencia sin esperanza es la etapa más alta de la resistencia humana, porque no depende de la motivación, sino de la convicción. Durante mucho tiempo creí que necesitaba fe para seguir adelante. Esa creencia en algo más grande me sostendría. Pero descubrí que la fe a menudo es solo una forma de posponer la confrontación con la realidad.
La fría persistencia no pide garantías, actúa incluso sin promesas. Es el guerrero que lucha aún sabiendo que podría morir. Es el artista que crea aún sabiendo que nadie podría verlo. Es la fuerza que permanece cuando todo significado desaparece. La esperanza es volátil. Cuando las cosas salen mal, se desmorona fácilmente. La perseverancia fría no. Se construye sobre la base de la aceptación. Aceptar que la vida no es justa. Que el mérito no siempre se recompensa. Que el esfuerzo puede no traer la victoria. Y aún así perseverar. Esta es la diferencia entre el idealista y el inmortal. El primero debe creer. El segundo simplemente lo hace. Hay algo liberador en este tipo de persistencia. Cuando eliminas la esperanza, también eliminas el miedo a la pérdida. Nada puede tocarte porque ya has aceptado lo peor. Y es precisamente ahí donde nace el poder, de la serena indiferencia ante el destino. Es la serenidad del soldado que avanza entre el humo, no porque crea en la victoria, sino porque el movimiento es lo único que le queda al final. La desesperanza es lo que separa a quienes perseveran de quienes simplemente lo intentan. Es el punto en el que la persistencia se vuelve esencial. Cuando la voluntad de seguir adelante se vuelve natural, automática, inevitable. La esperanza es frágil, la convicción es eterna. Y es la esperanza, fría y silenciosa, la que mantiene a los grandes en pie mientras el resto del mundo se arrodilla. Llega un punto en que la persistencia ya no es solo resistencia, es cambio, porque el mundo no se inclina ante quienes simplemente aguantan, sino que responde a quienes se transforman. Cada dolor, cada caída, cada humillación tiene un propósito: forzar la mutación. La verdadera persistencia no es terquedad, es adaptación. Y quienes no lo entienden se derrumban. La persistencia, en última instancia, es morir a lo que eras y renacer a lo que necesitas ser. La vida pone a prueba tu estructura. Empuja, rompe y desgarra lo débil. La mayoría se aferra a su antigua versión, creyendo que resistir es seguir igual. Pero lo que te trajo hasta aquí no te llevará más lejos. Persistir es renunciar a la comodidad de tu antigua identidad. Es aceptar que la versión con la que iniciaste el viaje ya no es suficiente. Un verdadero guerrero cambia de forma tantas veces como sea necesario. Toda transformación tiene un precio. Exige desapego, soledad y valentía. Es un proceso de disolución. El ego muere, las certezas se desvanecen y lo que queda es solo el instinto puro. La persistencia se vuelve animal, casi espiritual. Ya no buscas ganar, solo sobrevivir. Y en este proceso descubres algo que pocos entienden. La victoria es consecuencia de la capacidad de cambiar más rápido que el dolor. Las personas que parecen inquebrantables no son de piedra, sino de fluidez. Se moldean al impacto, absorben, se adaptan y evolucionan. Esta es la ley de la naturaleza y también del poder. Persistir sin transformarse es persistir en el error. Persistir en el cambio es trascender los propios límites. Es entonces cuando la resistencia se convierte en sabiduría y el dolor en una herramienta. Al final, comprendí que la perseverancia es una forma de muerte lenta, pero necesaria. La muerte del ego, de las ilusiones, de la piel vieja. Y cada vez que atraviesas esta muerte, renaces más agudo, más ligero, más peligroso. La vida siempre te presentará la misma elección: transformarse o morir wise. Es en ese momento que lo persistente se vuelve eterno. La persistencia no es un don, es una decisión. Una elección diaria para afrontar la incomodidad sin quejarse, para seguir adelante cuando todo parece perdido. Al final, todo el poder proviene de la capacidad de perseverar. Quienes más aguantan no son necesariamente los más fuertes. Son quienes han aprendido a transformar el dolor en movimiento. Estas lecciones no se escribieron para inspirar, sino para recordarnos. La vida no perdona, observa, pone a prueba y recompensa solo a quienes perseveran. Cada fracaso es una invitación a la transformación. Cada obstáculo, una instrucción. El sufrimiento es inevitable, pero la rendición es opcional, porque es en este vacío donde aparece el verdadero carácter. Y es allí, en el silencio, en el dolor, en la repetición, que finalmente entiendes lo que significa ser indestructible.